¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, ahora vamos a seguir con la unidad 3, la parte 1, que es el tema hidrósfera, el agua como recurso estratégico. La clase de hoy va a ir incluida en el parcial, que va a ser el viernes de la semana que viene, sería el viernes 3 de julio. Si bien no vamos a terminar la unidad 3, vamos a ver solamente esta clase, faltaría una segunda parte que la vamos a dar después del parcial. Eh, Les voy a dar una introducción básica a lo que es hidrósfera, a lo que es el agua, básicamente, para que, bueno, lo tengan en cuenta, estudienlo y bueno, les deseo muchos éxitos. Bien, el agua, como ya conocen, es una molécula estable que está formada a nivel molecular por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Estos átomos de hidrógeno y oxígeno se unen por estructuras denominadas puentes hidrógeno, lo que van a ver más adelante que le va a dar muchas de sus propiedades al agua. El agua se encuentra en tres estados físicos básicos, lo cual, lo cual se produce gracias a las condiciones particulares del planeta Tierra. Estos estados son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. La diferencia entre estos tres estados va a estar basada fundamentalmente en la distancia que existe entre las moléculas de agua, siendo una distancia mucho menor en el estado sólido que en el estado gaseoso. Bien, la imagen que observan en la parte superior izquierda es una imagen de un lago en Bolivia, donde podemos observar los tres estados del agua: el estado sólido en el glaciar, el estado líquido en el agua del lago y el estado gaseoso en las nubes. El agua tiene diferentes propiedades, justamente que vienen dadas por su estructura química y su relación física con otras moléculas. Una de sus propiedades es la polaridad, o sea, la existencia de cargas tanto positivas como negativas dentro de la misma molécula. Esto va a hacer que el agua sea un excelente disolvente de otras moléculas polares, o también se le llama disolvente universal. Y no así, o sea, no es un buen disolvente de moléculas apolares, como las grasas o los aceites. Otra propiedad muy importante del agua es el calor específico. El calor específico es la cantidad de calor necesaria para evaporar, fundir el agua. Justamente el agua tiene un calor específico elevado, significa que se necesita una gran cantidad de calor para poder evaporar o fundir el agua, lo que hace que el agua sea un buen almacenador de calor, lo que a su vez favorece al planeta Tierra en la conservación de la temperatura, en la conservación de la energía. Otra propiedad muy importante del agua es la propiedad de cohesión. Esta propiedad de cohesión es la propiedad a partir de la cual las moléculas de agua se unen entre sí. Esto va a favorecer diferentes fenómenos naturales, como el ascenso de la savia en los distintos vegetales, el movimiento del agua, de las aguas subterráneas, la elevación de esas aguas hacia diferentes zonas montañosas o diferentes elevaciones de la biosfera. Por otro lado, otra propiedad del agua es su densidad. El agua tiene una densidad de 1 kilo por litro, o sea que 1 kilo de agua eh, corresponde a 1 litro de agua. O sea, cada litro de agua pesa 1 kilo. O cada kilo de agua tiene un volumen de 1 litro, que es lo mismo. Esta densidad va a variar según la temperatura. Va a ir disminuyendo la temperatura. A medida que la temperatura va disminuyendo, esta densidad va a ir aumentando y alcanza su máximo nivel a los 4 grados centígrados. Cuando disminuye la temperatura por debajo de los 4 grados centígrados, la densidad del agua comienza nuevamente a disminuir. O sea que esto favorece justamente distintos fenómenos naturales. Por ejemplo, el hecho de que el hielo flote en el agua. El hielo, cuya temperatura está por debajo de los 4 grados centígrados, ya tiene una densidad menor a la densidad del agua. Por eso favorece también la flotación de distintos hielos, los glaciares, y cuando se congelan, por ejemplo, los lagos, eso favorece también a que el hielo se forme por encima y por debajo haya agua y no se congele completamente el lago o laguna, ya sea eh, los distintos reservorios de agua.
Por otro lado, algo que tenemos que tener muy en cuenta, es muy importante, valga la redundancia, la importancia del agua. El agua se puede encontrar en la atmósfera en forma de vapor de agua, dando lugar a distintos fenómenos meteorológicos, por ejemplo la nieve o las lluvias. En la biosfera se encuentra como parte de todos los organismos vivos, de los animales, plantas y seres humanos. En la hidrosfera comprende todo el conjunto de agua que presenta el planeta en sus tres estados de agregación, como hemos visto anteriormente. Y es imprescindible para las reacciones químicas de vital importancia, como por ejemplo la formación de nutrientes. A nivel del organismo, constituye un medio vital para la mayoría de las células del cuerpo. La mayoría de las células del cuerpo necesitan agua como medio, como un medio en que se suspenden los distintos nutrientes y reaccionan las enzimas y otro tipo de metabolitos en el organismo. Por otro lado, transporta sustancias disueltas, compone un enorme porcentaje de la sangre y otras sustancias de transporte. Permite también la excreción de los desechos, tanto de la orina, heces, sudor y excreciones y otras excreciones. Por otro lado, mantiene la temperatura corporal y permite el enfriamiento. También brinda electrolitos y minerales indispensables para el funcionamiento eléctrico del organismo. Uno de los conceptos importantes para saber del agua es qué es el agua potable, porque no todo el agua del planeta puede ser utilizada para los mismos fines. El agua potable es toda aquella agua que sea apta para el consumo humano, tanto para beber, para preparar alimentos, para distintos tipos de comidas. Esta agua tiene propiedades particulares, por ejemplo, tiene cierto valor de pH, tiene cierta cantidad de minerales, de sales y ciertos microorganismos que son aceptables y excluye otros microorganismos inaceptables dentro del agua potable. Lo que significa que el agua potable no es, obviamente, reflejo de la cantidad de agua que hay en el planeta. El agua potable es poca a comparación del agua que está disponible en el planeta. Justamente esto diferencia el agua potable del agua de mar, del agua de lluvia, de océanos, que son aguas saladas o dulces que contienen ya sea microorganismos o un pH diferente que no son aptas para el consumo humano. Estos conceptos básicos como introducción a la unidad son los que necesito que manejen. Con cualquier consulta que tengan, por supuesto, me pueden realizar por cualquier medio que dispongan, WhatsApp, mail, videollamadas, lo que ustedes necesiten. Estoy a su disposición hasta el viernes que viene, que va a ser el parcial. El parcial seguramente, va a ser una modalidad multiple choice y algunas preguntas tal vez para redactar, pero sencillas y acotadas. Así que bueno, los invito a que se pongan a estudiar y nos ponemos en contacto el viernes que viene para rendir el parcial. Muchos éxitos y bueno, cualquier consulta estoy a su disposición.